Almudena, ¿me ayudas? Dime, cuenta conmigo. Pues nos vamos a poner todos de pie. Todos de pie. Vamos a empezar este 12 maratón con ganas y con energía. Música, Javier. Y vamos a activarnos un poquito. Desde el sitio me vais a seguir. ¿Me sigues, Almudena? Claro, claro. ¡Allá vamos! ¡Venga ese movimiento! ¡No lo veo! Y damos una vueltecita. Y ahora para el otro lado. Nariz. Para arriba. Y ahora un fortísimo aplauso, que os lo merecéis. Muchas gracias, Susana Almudena. Ahí os dejo con ella. Muchísimas gracias. Y ya activados, que es muy prontito por la mañana, os hago la primera pregunta. ¿Cuántos de vosotros creéis que os habéis llevado una primera impresión de mí tras el baile? ¿Cuántos lo creéis? ¿Cuántos creéis que os habéis llevado una primera impresión de mí cuando os he pedido que os levantarais y bailarais? Pues no. He de deciros que no. La primera impresión que os habéis llevado de mí ha sido según me ha presentado Almudena y he salido. Aunque no seáis conscientes de ello. ¿Por qué? Porque en 0,1 segundo ya hemos decidido si la persona que está delante de nosotros es confiable o no. En menos de un segundo tenéis una impresión a nivel subconsciente de esa persona. ¿Y sabéis lo peor? Que a lo largo de toda la conversación que tengáis o de toda la comunicación o a lo largo de toda esta charla que tengáis conmigo, vais a justificar racionalmente esa decisión subconsciente. Así que para todos aquellos que causé muy buena impresión en este 0,1 segundos, lo tengo fácil. Para aquellos que no, me lo habéis puesto un poquito difícil y vamos a intentar solucionarlo. Pero quedaros con esta primera idea. Antes de hablar, ya estamos generando confianza o no en la persona que tenemos delante. Y me diréis, ¿y eso por qué sucede? Fijaros, yo lo llamo nuestro yo cavernícola. Tenemos ese instinto de supervivencia, esa intuición. No sé si os ha pasado a veces que estáis hablando con alguien y de repente pensáis, es que no sé si creérmelo o no, porque realmente lo que me dice tiene sentido, pero no me lo creo. ¿Os ha pasado, sí o no? Sí, ¿verdad? Muchas veces. Pues eso es instinto de supervivencia. Eso es que esa primera impresión de lo que os está contando no acaba de encajar. Vamos a ver a lo largo de esta charla qué es lo que sucede. Y como cuando estamos en la época de las cavernas teníamos que decidir en menos de un segundo si lo que teníamos delante era amigo o enemigo, eso lo hemos traído a la actualidad. Y por eso, sin ser conscientes, ya antes de empezar a pedir que bailarais, habíais decidido si yo era una persona o no confiable. Así que teniendo eso en cuenta y proponiéndoos luego, si queréis, un café calentito o un té, que eso ayuda, ya os explicaré por qué. Vamos a solucionar para aquellos que no hayáis tenido esa primera impresión. Fijaros, yo cuando hablamos de persuasión me gusta muchísimo esta frase. No puedes obligar a un caballo a beber agua, pero le puedes generar sed. Puedes hacer que esa persona cambie su actitud, cambie su emoción, cambie su decisión en favor de lo que tú quieras. Esto es peligroso, muy peligroso. Es un arma de doble filo. Pero ahora vamos a ver cuál es la diferencia. Veréis, en la época victoriana,
había dos grandes rivales políticos. Eso yo creo que ahora nos sucede también en la actualidad en muchos países, esa rivalidad política que existe. Teníamos a William Gladstone y a Benjamin Disraeli, dos grandes políticos, grandes oradores, que estaban en primarias para conseguir ser primeros ministros. Y hubo una periodista que decidió cenar con ellos. Esa primera cena, ese primer día, se sintió muy a gusto, muy bien, y cenó con Gladstone. En la segunda cena, al día siguiente, cenó con Disraeli. Y le preguntaron, oye, ¿y quién es mejor de los dos? Cuéntanos, ¿quién te gusta más? Y dijo, Gladstone me hizo sentir que él era el hombre más inteligente del mundo. Disraeli me hizo sentir que yo era la mujer más inteligente del mundo. ¿Veis la diferencia? Cuando tú pones el foco en la otra persona, cuando tú buscas el ganar-ganar, cuando lo haces sentir bien, aparece también esa comunicación persuasiva. Pero vamos a ver cuál es la diferencia entre persuasión y manipulación. Me voy a quitar el pendiente porque creo que está jorobando el sonido, si me permitís. Igual ahora se escucha mejor. Fijaros, ¿cuál es la diferencia entre manipulación y persuasión? ¿Veis un cuchillo ahí, verdad? He estado tentada de traerlo realmente el cuchillo, pero a ver si alguno se me va a asustar y va a salir huyendo. Fijaros, el cuchillo lo podemos utilizar para comer, para cortar carne y comer. ¿Estamos de acuerdo? Nos ayuda a alimentarnos, pero también nos puede ayudar a matar, ¿sí? La herramienta es la misma. La utilidad que nosotros le damos es lo que lo diferencia. Lo mismo pasa con la manipulación y la persuasión. Son las dos caras de una misma moneda. Las herramientas, las técnicas son las mismas. El cómo lo utilizamos es lo que las hace diferentes. Y es por ello muy importante que tengamos una ecología moral importante, una ética, unos valores, y que lo utilicemos para el ganar-ganar, para que yo quiero vender a alguien, quiero convencer a alguien, quiero ofrecer, quiero que tome una determinada decisión en el que vamos a salir ganando los dos, sí lo podemos utilizar. Pero si solo busco mi propia ganancia, entonces es manipulación y no es correcto. Así que aquí a todos os pido, todo lo que vamos a ver os va a ayudar para esa comunicación persuasiva. Y yo os pido que me levantéis la mano y nos comprometamos todos vamos a utilizar estas herramientas de forma con una ecología moral para ayudarnos al ganar-ganar, ¿sí o no? Quiero levantada de manos, todas esas manos, así las quiero ver. Perfecto, ya os habéis comprometido frente a todo el mundo que nos está viendo, ¿de acuerdo? Porque lo contrario sería manipular y no está bien. Vamos a ver entonces cuáles son esos tips. Tips que son, a mí me gusta mucho hablar de truquis, ¿no? De truquillos que tengamos para tener esa comunicación persuasiva. Porque al igual que vamos a tenerlos y vais a poder utilizarlos, los vais a poder detectar para aquellos que os quieran manipular. Y esto viene fenomenal de los dos lados. El primer tip es hacer caso a Aristóteles. Aristóteles, ese gran filósofo griego de antes de Cristo, 400 y pico, 500 y pico antes de Cristo, que ya lo decía él, que para tener una comunicación persuasiva eran necesarios 3 pilares. Y a fecha de hoy, 2500 años después, se sigue manteniendo. ¿Y cuáles son esos 3 pilares? No os asustéis por el griego, ¿eh? El ethos. El ethos es la ética, es la credibilidad, la autoridad. Viene del griego ethos, que es ética, autoridad. ¿Quién soy yo para estar aquí contándote lo que te estoy contando? ¿Realmente tengo autoridad? Y esa autoridad, fijaros, importante, no me la va a dar solo mis conocimientos, mi experiencia. Me la va a dar fundamentalmente mi corporalidad, mi lenguaje no verbal, que lo vamos a ver luego. Si yo aquí os estoy hablando de comunicación persuasiva y os lo hago desde aquí, ¿cómo lo sentís? Bueno, os voy a dar una charla de comunicación persuasiva. Espero que os guste. Vamos a pasar un buen rato. ¿Os llega o no? En absoluto, ¿verdad? Con lo cual, es muy importante generar esa autoridad y credibilidad.
Y la credibilidad se llega a través de la coherencia. ¿Y qué es la coherencia? Que entre lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo transmito, está todo alineado. Porque si yo ahora mismo estoy muertísima de miedo pensando, ay Dios, que esto no me va a salir bien, mi corporalidad está así por mucho que intente deciros que yo sé de comunicación. Pero si yo estoy hablando así desde la comunicación, tocándome el pelo, la boca, no os va a llegar. Por eso no confiéis en determinadas personas. Por eso os cerráis cuando hay algo que no encaja, hay algo que no. Eso es intuición y tiene que ver, como decía antes, con ese instinto de supervivencia. Primero esa credibilidad, después la emoción. Tiene que conectar corazón con corazón, tiene que haber alguna manera de que llegue. Y eso lo vamos a ver también. Y lo vamos a ver cómo nos puede ayudar tanto la voz como las historias, como el alcalde antes que nos ha contado esa experiencia suya que ha tenido cuando estaba en el banco trabajando. Porque cuando contamos historias, conectamos con la gente. Y es importante conectar. No somos prospectos médicos que leemos y ya está. Necesitamos llegar, conectar, ¿de acuerdo? Y por último, el logos, la lógica, el contenido, que tenga sentido, que tenga un contenido que esté bien hilado, que se exprese bien, que esté estructurado. Y ahí entran en juego también las palabras. ¿Sí? ¿Tiene sentido o no? ¿Tenía razón Aristóteles o no? Sí. Me encanta el grupo del fondo. Es el único que no veo, pero tiene energía. ¿Retiene razón Aristóteles, sí o no? Ahí, os vais a quedar sin voz, pero gracias. Por lo menos en mi charla la vais a tener, esa voz. Bueno, pues tenemos que tener claro que cuando comuniquemos, para que sea persuasivo, tenemos que generar autoridad, que tener un contenido estructurado y claro, y que llegar de alguna manera, ¿no?, a la emoción. Pues vamos a ver cómo lo vamos a hacer a través de los siguientes tips. Veréis. El segundo tip nos habla de coger la ruta rápida, que yo digo que son las autopistas mentales. Tenemos muchas veces la opción cuando viajamos de ir por autopista o de ir por el camino de cabras o ese camino en doble sentido que suele ser más peligroso. A lo mejor vas más lento, pero igual es más peligroso. Pues aquí os digo, necesitamos escoger la ruta rápida. ¿Y qué significa esto, Susana, de la ruta rápida? Mirad, cuando nosotros tomamos decisiones, tenemos dos maneras de tomarlas. Una ruta central y una ruta periférica o heurística. La ruta central es la ruta de yo valoro lo que me estás contando, lo que me estás diciendo con los pros y los contras. ¿Me encaja, no me encaja, me interesa? Bueno, tengo estos pros y estos contras y tomo esta decisión. Suele ser una ruta mucho más lenta, más calmada, más desde el neocórtex, ¿no?, desde ese cerebro racional que tenemos. Pero luego tenemos otra ruta, porque no nos podemos pasar la vida entera tomando decisiones y mirando pros y contras. Tenemos la otra ruta, la periférica, la heurística. Es esa ruta que busca atajos mentales. Que de repente tomamos decisiones sin saber muy bien por qué hemos tomado decisiones. Y nos hace hacer cosas sin pensar. Esto tiene un sentido, porque no, como os digo, no podemos estar todo el rato pensando y cuestionándonos las cosas, pero tiene un peligro. ¿Os ha pasado alguna vez que habéis hecho cosas que luego habéis pensado y habéis dicho, pero ¿en qué momento dije que sí? ¿Os ha pasado o no? El grupo del fondo se le oye perfectamente. Pues eso es por esa ruta heurística, que lo que hace es coger atajos mentales, que son los llamados sesgos, esas respuestas automáticas. Yo ahora voy a poner una foto y me gustaría que alguien en alto me diga si recuerda haber visto esto en televisión. Perdón, aquí. ¿Os recuerda? ¿Lo habéis visto esto en televisión? ¿A que no se oye el grupo joven, Porque no lo habéis vivido. Eso no lo habéis vivido. A que a partir de una edad, yo creo que la gente que ha vivido Galerías Preciados lo conoce. ¿Sí o no? Ese momento de rebajas. Rebajas, que la gente se agolpaba en la puerta
con guardias de seguridad para abrir las puertas y todo el mundo entraba correteando en busca de... Ahora sucede cuando regalan cosas. Antes era en las rebajas. Era el momento del año que salía hasta en los telediarios. ¿Os acordáis, verdad? Bueno, pues esto tiene que ver con esto que os he dicho. Somos tacaños cognitivos. Una vez que hemos realizado un juicio, lo racionalizamos otorgándole el derecho y el estatuto lógico. ¿Cuántas veces os habéis comprado unos zapatos que os quedaban pequeños o un vestido, una ropa que os quedaba pequeña y bueno, ya cuando adelgace y sigue en el armario con la etiqueta? Pero es que es un color tan bonito. Pero es que es una falda que... Pero es que me voy a poner a adelgazar. ¿Cuántos de vosotros y vosotras tenéis ropa con etiquetas todavía en el armario? Esas risitas confiesan, confiesan. Pero claro, le damos el estatuto de lógico porque, claro, es que el rojo me sienta muy bien y es el color de tendencia. Claro, es que estaba tan barato. Esos son sesgos. Esos son sesgos. Y aquí os voy a contar uno de los sesgos más importantes, el sesgo que es el efecto halo. Si vosotros en ese 0,1 segundo según entraba habéis decidido que era confiable, todo lo que haga a partir de ese momento le vais a otorgar el estatus de confiable a nivel racional, porque necesita nuestro subconsciente tener coherencia. ¿Sí? Así que es muy importante que en ese 0,1 segundo, cuando conozcáis a alguien, tenga esa buena impresión de vosotros. Porque luego es simplemente justificarlo. Y todo, si esa persona le dais una buena calidad o muestra una buena calidad, todo lo que haga a partir de ese momento le vais a otorgar ese estatus de buena calidad. ¿Sí? Fijaros cómo funcionamos, ¿eh? Pero vamos a ver, aparte de este momento, que yo no entiendo, esta mujer de la peluca azul, la verdad... Yo creo que iba disfrazada para que nadie la viera, porque iba a salir en las noticias, ¿verdad? Vamos a ver algunos de estos sesgos o principios de influencia, porque ha habido muchos autores que los han estudiado y que de alguna u otra manera nos afectan y nos pueden ayudar también a la hora de persuadir. Fijaros, la reciprocidad. ¿Cuántos de vosotros os han hecho un regalo y os habéis visto obligados a esa persona regalarle otra vez en su cumpleaños, aunque no os llevaréis bien? ¿Os ha pasado? O ese momento en el que os dan una muestra de una cremita, una colonia, o una muestra en el supermercado de un poquito de jamón. ¿Cómo no le voy a comprar a esta chica? Sí, me ha dado un pequeño regalito, ¿cómo no? O ese momento de la boda, que os invitan a la boda y después os casáis y decís, es que ya no nos llevamos, pero me invitó a la boda, ¿cómo no la voy a invitar? ¿Sí? Nos sentimos obligados a devolver aquello que nos han hecho. Así que es una manera de persuadir, jugando con ese sesgo. Luego tenemos el sesgo de compromiso que lo hemos hecho aquí. Si nosotros, en alto, diciéndolo, o mostrando, levantando esa mano, decimos que sí a algo, nos vamos a sentir obligados a mantener eso que hemos dicho. Y yo os hago una pregunta. ¿Cuántos de vosotros cumplís con aquello que os comprometéis vosotros con vosotros mismos? ¿Cumplís o no? Me encanta. El grupo del fondo tiene sí, ¿no? Tenemos esas. O sea, es un... Pero, ¿qué pasa cuando os comprometéis con otra persona? ¿Cumplís? Más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo exteriorizamos, lo racionalizamos. Y ese compromiso, el hecho de que os haya yo hecho levantar la mano, ha hecho que ya os comprometáis a utilizar esto bien y os acordáis de mí cuando queráis utilizarlo. Os vais a acordar de mí. Si no, se prometía a Susana que iba a ser de una manera ética. Pues bien, hay un efecto que se llama el efecto Benjamin Franklin, que tiene que ver con el compromiso y con la reciprocidad. Y fijaros cómo somos, que es más fácil que alguien que te ha hecho un favor te lo haga otra vez antes de que alguien que te ha hecho un favor tú se lo devuelvas. ¿Sí? Aquella persona a la que le habéis pedido un favor es más fácil que te lo vuelva a hacer
a que tú se lo devuelvas. Es decir, ese efecto Franklin tiene más potencia que el efecto de reciprocidad. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien o no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, es que oigo al fondo, pero aquí cerquita no oigo, ¿eh? Vale. Luego tenemos el principio de validación social. ¿Conocéis el refrán ¿dónde va Vicente? Pues eso. Somos seres sociales, nos gusta sentir que pertenecemos a un grupo y entonces hacemos lo que hace la gente. ¿Dónde paráis cuando vais de viaje? ¿En la gasolinera donde está lleno de camiones o en la que no? En la de los si aquí hay camiones es porque se come bien. ¿Para qué necesidad tenemos de ir a otro lado? Con lo cual, fijaros, o vais a un parque de atracciones, a un cine y de repente veis una cola enorme, pues si está aquí todo el mundo será por algo. Y me pongo en la cola cuando 4 más a la derecha está libre. ¿Os ha pasado o no? Tenemos esa tendencia. Entonces, cuando tú estás comunicando con alguien, el decir que lo hace mucha gente, lo hace un gran porcentaje de gente, te puede ayudar. Validación social. Luego tenemos el principio de autoridad. ¿Cuántos de vosotros cuando veis un uniforme de policía o guardia civil os da algo, sí o no? Policía, ¿qué he hecho? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? ¿Está todo tal? Aunque estés en el supermercado que el pobre ha entrado a comprar una Coca-Cola, da igual. ¿Qué ha pasado? Lo tenemos, el principio de autoridad lo tenemos tan integrado que vemos un uniforme y nos lo creemos. Y es más, yo os lanzo una pregunta. Si tenemos 2 personas aquí, 2 médicos, uno con bata y otro sin bata, de primeras, ¿a quién os creéis más? Al de la bata. Aunque luego el otro sea mejor. Al de la bata. Es decir, todo lo que sea ir bien vestido, trajeado, dependiendo de dónde vayas a ir, lo que vayas a hacer, genera autoridad. Y cuando tú generas autoridad, generas más credibilidad. Fijaros, hicieron un estudio en el que la misma persona, el mismo hombre, cruzaba una calle fuera del paso de peatones y con el semáforo todavía en verde para los coches. Y iba de vaqueros y camiseta y cruzaba y nadie le siguió. Llegó la misma persona, de traje, superpuesto, total, cruzó y todos le siguieron. Pues si está cruzando este que va tan trajeado, pues seguro que tiene razón. Fijaros cómo funciona nuestra mente. Luego tenemos el principio de gusto, simpatía, aquellas personas que son simpáticas, que van bien vestidas, bien peinadas, son guapas, no necesariamente guapas como bellas, sino pues, que combinan bien, o sea, que es agradable a la vista, le generamos también más credibilidad, nos acercamos más a ellas, nos generan más confianza. Mirad, os voy a poner un ejemplo. Todos conocéis el caso de Daniel Sancho, ¿lo conocéis? El asesinato que hubo, que mató y desmembró el cuerpo de un médico cirujano en Tailandia. De hecho, ahora está en Tailandia. Quiero que os retrotraigáis a ese momento en el que sucedieron los hechos, hijo de un actor famosísimo español y un chico bien parecido. Mucha gente pensó, ¿qué habrá hecho el médico para que este pobre chaval haya hecho lo que ha hecho? Porque es que, pobrecito, no, con lo mono que es, no puede ser malo. ¿Os suena algún pensamiento de estos? ¿Qué costó? De hecho, hay un modelo que lo llaman el preso más guapo del mundo. Es un mulato con ojos verdes espectacular, que estuvo en la cárcel y la gente no se creía que esa persona tan guapa podía haber matado. De hecho, salió de la cárcel y ahora está cobrando muchísimo dinero como modelo. Es decir, le otorgamos a aquellas personas atractivas, guapas, limpias, bien vestidas, les otorgamos un carácter de confianza y de disposición que no se lo otorgamos a alguien que vaya desaliñado o sucio. ¿De acuerdo? O sea, que es muy importante cuando tengáis que conversar, poneros guapos.
Poneros guapos. Luego tenemos el principio de escasez. Ahí la escasez. ¿Cuántos de vosotros habéis contratado en Booking? ¿Habéis contratado en Booking, sí o no? Vamos, Booking, lo conocéis todos. Ese momento que entras, 800.000 personas están buscando tu mismo... ¡Qué casualidad, oye! Solo quedan 2 habitaciones. ¡Qué casualidad! ¿No? En eso se basa la escasez. Cuanto menos hay de algo, hay probabilidad de que deje de existir, más ganas tenemos de tenerlo. Por eso funcionan las rebajas también. Aunque sea solo un 10%, pero es menos dinero. Aunque sea por tiempo, aunque sea por unidad, solo quedan 3. ¿Cómo? Es que me voy a quedar sin ella. Es peor la aversión a la pérdida que el placer de la ganancia. Vamos a llevar peor el no llevárnoslo que el llevárnoslo y dejarlo en el armario sin utilizarlo. ¿De acuerdo? Y funciona con los 3 parámetros, con precio, con tiempo y con unidades. Fijaros, ¿eh? Así que no os lo creáis, siempre hay más habitaciones de las que ponen, o casi siempre, ¿vale? Genera esa sensación de premura. Y el efecto contraste, el cómo tú planteas las cosas, dos situaciones o 2 cosas seguidas, va a hacer cambiar el valor de la segunda. Y esto, fijaros, imaginaos que tenéis cada mano metida en un balde de agua. La mano izquierda en un balde de agua caliente, caliente, y la mano derecha en un balde de agua frío, frío, frío. Y de repente os ponen un balde de agua templada en medio. Y metéis las manos. ¿Creéis que vais a notar la misma temperatura? No. La caliente, la izquierda que estaba caliente la va a notar fría y la derecha la va a notar caliente. Pues esto trasladado a cómo yo proyecto y expongo las cosas es lo que va a marcar la diferencia. ¿Por qué he puesto una tienda? Y esto, fijaros bien, cuando lo normal es que ofrezcan primero lo más caro para que después lo más barato parezca que cuesta menos. Si tú llegas a una tienda y te dicen, cuesta 50 € esta corbata, si te la ofrecen primero te va a parecer cara y luego te ofrecen el traje de 200, pues bueno, pues el traje todavía, pero la corbata no la compras. Pero si tú primero te ofrecen el traje, lo compras y te dicen, bueno, ¿y esta corbata solo por 50? Pues claro, después de que me he gastado 250 tampoco parece más barata de lo que es. Con lo cual, cuando os pongáis las cosas, mirad a ver aquello que cueste más a nivel esfuerzo o a nivel dinero para luego poner lo que cueste menos, porque el valor va a ser dar la sensación de menor. ¿Sí o no? ¿Os ha parecido interesante? Mucho. ¿Y aquí en la parte de delante? Vale, fenomenal. Bueno, pues vamos a ver ya el tercer tip. El tercer tip es que controles tu cuerpo porque nunca miente. Y aquí vuelvo otra vez a esa parte que os comentaba de esa intuición. Si lo que dices tiene sentido, pero no me lo creo. Mirad. Mehrabian fue un lingüista del siglo XX, hizo sus investigaciones mediados del siglo XX, 1940 y pico, y todavía mantienen sus resultados. A ver, él cuando habló de estos resultados lo hacía entre 2 personas que están hablando con cierta intensidad emocional. A lo mejor los porcentajes ahora mismo no son los más definidos, pero sí nos ayuda a entender en qué variables de porcentajes está nuestra comunicación. Me explico. Fijaros, imaginaros, tenemos estos 3 círculos que cada uno corresponde dentro de la comunicación a una parte. Tenemos las palabras que utilizamos, tenemos la voz, el tono de voz, cómo hablo, y tenemos la corporalidad. Pues bien, ¿qué decía Mehrabian? Que el 7% de toda comunicación solo son las palabras. Y yo quiero que penséis, cuando habláis con alguien que de repente os genera una emoción negativa y le dices, no es lo que dices, sino cómo me lo dices, ¿os suena? No es lo mismo decir, mamá, mamá, mamá. No es lo mismo, pero la palabra es la misma. Con lo cual, ¿tiene importancia? Sí. Ahora con la neurolingüística también la tiene. Luego vamos a ver, vamos a ir viendo cada una de ellas. Pero es solo el 7%. El 38% es la voz.
La voz es la que nos va a ayudar a generar esa conexión emocional. El cómo te hablo, esa entonación, si voy rápido, si voy despacio, si voy alto, si voy bajo. Todo eso nos va a ayudar. Y vamos a ver también cómo conectar a través de ese pasos que decía Aristóteles, cómo conectar emocionalmente. Y fijaros, el 55% es la corporalidad. ¿Qué transmito yo corporalmente? Si yo transmito una cosa corporalmente con una voz determinada, por mucho que diga, no me van a creer. Y cuando hablo de comunicación persuasiva, tiene que haber credibilidad, tiene que haber coherencia. Por eso es tan importante las tres. Vamos a empezar por esa corporalidad, vamos a seguir por esa voz que nos va a ayudar a la emoción y luego acabaremos con las palabras. Fijaros, ¿por qué hablo de corporalidad? Porque entramos en cortocircuito. Y aquí os voy a pedir que os pongáis de pie. Todos de pie otra vez. Venga. Todos de pie, porque vamos a hacer una prueba, para que veáis. ¿Estamos todos de pie? ¿Sí? Bien. Y os voy a pedir, por favor, que cerréis los ojos. Vamos a cerrar los ojos. Todos con los ojos cerrados en silencio. Cerramos los ojos en silencio y vamos a traer a nuestra mente un pensamiento negativo, desagradable, un pensamiento pues que estemos enfadados con alguien, que estemos tristes, que estemos a disgusto. Y lo traemos a nuestra mente, ahí ese momento. Y lo vamos a traer y lo vamos a hacer grande, bien grande en nuestra mente. ¿Qué siento cuando estoy pensando con ese pensamiento, cuando tengo en la cabeza? ¿Qué veo, qué oigo? Bien grande lo tenemos. Y con ese pensamiento y sin abrir los ojos, os voy a pedir que pongáis los pies a la altura de los hombros, sin abrir los ojos, hombros rectos, las manos a ambos lados de la cadera, barbilla alta. Dibujamos una sonrisa en nuestra cara, la dibujamos, quiero ver esas sonrisas. Levantamos los brazos en alto, los levantamos en alto y saltamos. ¿Saltamos? Ahí estamos. ¿Vale? Abrimos los ojos. ¿Qué ha pasado con ese pensamiento? ¿Se ha ido? Pero si lo tenéis aquí, no habéis hecho nada. Os podéis sentar, os podéis sentar. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que vuestro cerebro ha tenido un cortocircuito. Se ha cortocircuitado. Nuestro cerebro necesita ser coherente entre lo que siente y lo que transmite. De hecho, fijaros, si yo os pido que os pongáis, según estáis sentados rectos, bien rectos, y la cabeza bien alta, la barbilla alta, y os pongáis tristes, ¿cuesta un poquito? Y al revés, poneros así hacia abajo, cabeza baja y sonreír, reíros. Cuesta ahí abajo, ¿no? ¿Cuesta o no? ¿Qué ocurre? Que nuestro cerebro necesita coherencia entre la emoción y la corporalidad. El cuerpo lo que hace es exteriorizar esa emoción. Por eso si yo estoy triste, si yo tengo miedo, si estoy alegre, lo expreso. Cuando no existe esa coherencia, cortocircuita el cerebro. Me puede costar cambiar la emoción, pero puedo cambiarla a través de la corporalidad. Por eso, cuando estabais, no hace falta levantar los brazos y saltar, simplemente con estar rectos, sonrientes, cabeza alta, es imposible que tu cerebro siga triste. Va a ir cambiando poco a poco esa emoción. Por eso es tan importante, fijaros, la corporalidad. En nuestro yo cavernícola, como os he comentado antes, cuando salía necesitaba saber, no existía el lenguaje, necesitaba saber si la persona que tenía delante, lo que se movía detrás del arbusto, era amigo o enemigo. Y todo era a través de esa corporalidad. No necesitamos saber del lenguaje corporal porque leemos el lenguaje corporal a través de la intuición. Por eso hay gente a la que no os la creéis, por mucho que diga las cosas. Por eso notáis algo, porque tenemos ese ADN cavernícola todavía, ese instinto de supervivencia.
Pues bien, vamos a ver qué cosas tenemos que tener en cuenta a nivel corporal para una comunicación persuasiva. En primer lugar, la mirada. Por favor, mirad a los ojos. Mirad a los ojos. Hay gente que te mira aquí, que te mira aquí, o que te mira en la barbilla, o que te mira por detrás. No, genera desconfianza, genera malestar. Mirar a los ojos. No hace falta que sea una mirada inquisitiva, pero sí mirar a los ojos. Me gustaría que cogierais a la persona que tenéis al lado, cogeros así a la persona de al lado, y la miréis en el entrecejo. Miradla en el entrecejo. Sensación raruna, ¿verdad? Y ahora miradla a los ojos. ¿Mejor o no? De hecho, fijaros, a mí me pasa mucho cuando yo llego a casa o llega mi marido, que le pongo a contarle las cosas, porque fíjate lo que he hecho tal, me está mirando y de repente noto como que atraviesa la mirada. No sé si os ha pasado, ¿no? Como que los ojos de repente como que miran al infinito, no te miran a ti. Eso que se ha ido. Se ha ido. Mentalmente está pensando en otras cosas. Y le toca hacer, vuelve. Pero la gente es mucho más educada que yo. Y no te dice, oye, mira, no me interesa lo que me estás contando. Piensa en sus cosas, pero te sigue mirando así. Así que mirad a los ojos y traedles cuando veáis que se han ido. Traedles con movimiento, con alguna cosa, pero traedles. Pero es importante esa mirada a los ojos. Luego tenemos la sonrisa, por favor, sonrisa. Esa sonrisa que nos hace generar confianza, pero no cualquier sonrisa, la sonrisa que llaman sonrisa Duchenne. ¿Cuál es la sonrisa Duchenne? La de las patas de gallo. Esta, ¿eh? No esta. A mí me han dicho que sonría. No, sonrisa, patas de gallo. Decía Duchenne, un investigador, que se activan muchísimos músculos en la sonrisa, y sobre todo los orbiculares, con lo cual, cremita de noche en la mesilla y a sonreír de verdad, porque si no, no vais a generar confianza. Los gestos, importantísimos los gestos. Hay gestos que nos ayudan a comunicar, a expresar. No me voy a meter con ellos, me voy a meter en los que no tenéis que hacer. ¿Qué gestos ocurren cuando hay nervios, cuando hay miedo, cuando hay temor, cuando te quiero pedir algo pero no me atrevo? Los gestos en los que yo sigo con la emoción, ayudo a esa emoción, esa que me estoy penando continuamente, me estoy remangando, me estoy colocando. Esos gestos no nos ayudan. Nos ayudan los gestos en los que yo tenga las palmas hacia afuera. Si os habéis dado cuenta, voy remangada, ¿verdad? Fijaros una cosa y decidme, ¿qué preferís? ¿Así o así? Que la estuviera dando así. ¿Cuál preferís, la primera o la segunda? La primera. Y diréis, ¿por qué? ¿Por qué? Si da igual. Da igual. No, no da igual. Porque antiguamente en la Edad Media, ¿dónde se escondían las armas? Aquí. Y no tenemos por qué saberlo, pero nos genera confianza. Con lo cual, fijaros en los políticos, no sé si seguirá por aquí nuestro querido alcalde. Los políticos siempre llevan un trocito de camisa que se le ve con el traje. Nunca llevan la chaqueta por encima. Porque eso es sinceridad. No tengo nada que esconder. Eso ayuda y, por supuesto, no voy a entrar con el cómo das la mano, pero con firmeza. Tienes que sentir seguridad, ¿vale? Luego tenemos la postura. Por supuesto, postura. ¿Cómo tiene que ser esa postura? No puedo estar lánguida. Ay, qué pereza me da, qué demor. ¿Cómo ha entrado Almudena? ¿Cómo he entrado yo? Rectos, seguros. Si quiero que la gente confíe en mí, tengo que confiar yo en mí. Para confiar en mí, tengo que mostrarme segura. Hay una postura. Poneros de pie un momentito, por favor. Poneros de pie. Otra vez os voy a mover. Hay una postura que Amy Cuddy, una neurocientífica de psicología, ha hecho estudios y ha determinado que esta postura... ¿Os acordáis cómo se ponía vuestra madre o vuestra abuela cuando os regañaba? ¿Cómo se ponía? ¿Qué te he dicho que...? Superman, Wonder Woman. Poneros así, poneros así. Esta postura, con las piernas abiertas, rectos y las manos...
Está demostrado científicamente que 5 minutos así, hablan de 2, pero yo digo 5, ¿qué más? Baja el nivel de cortisol, que es la hormona del estrés, y sube el nivel de testosterona, que es la hormona del dominio. Interesante, ¿no? Ya podéis estar también así sentados, pero podéis estar, ¿eh? Fijaros, con lo cual, postura recta, seguro, barbilla alta y seguro de mí mismo. Acordaros que me va a ayudar a cambiar la emoción. Y, por supuesto, la proxemia. ¿Qué es la proxemia? La proxemia es cómo me distribuyo en el espacio. Si yo estoy hablando con gente, y esto es un truco que no todos sabéis, ¿sabéis cuál es la parte del cuerpo más difícil de disimular en lenguaje corporal? Los pies. ¿Por qué? Porque los pies indican hacia dónde va tu atención. Si yo estoy hablando contigo, pero estoy así, ¿hacia dónde va mi atención? ¿Qué tendréis que hacer? Poneros justo enfrente de la persona. Fijaros bien en los pies dónde están. Pues fijaros, todo esto nos va a ayudar a esa corporalidad. ¿Cómo vamos a conectar con la emoción? Con la voz, con el tono de voz, con una voz que sea con una intensidad alta. No digo volumen alto, intensidad alta. Una voz sutilmente grave. Acordaros de Matías Prats cuando está haciendo los anuncios de los seguros, que no dice nada más, pero lo dice todo con la voz. Que sea dinámica, con entonaciones y pausas. Nos hablarán luego de los silencios, pero es importante. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con historias, anécdotas, experiencias, recuerdos. Eso es lo que nos va a ayudar a conectar con la gente, porque se van a sentir identificados contigo, con un familiar, con un amigo. Es importante. ¿Cómo vamos a utilizar esas palabras? Fijaros, las palabras nos van a ayudar. Sumas o restas. Si tú incluyes en una palabra hoy hace sol y mañana llueve, sumas. Pero si tú dices hoy hace sol pero mañana llueve, ¿con qué os quedáis? Con mañana llueve. Pero si yo digo mañana llueve pero hoy hace sol, te quedas con el sol de hoy. Con lo cual, utilizadlo inteligentemente para sumar o restar. Justifica con el porqué. Hay un estudio en el que en una fotocopiadora se pusieron una cola de personas y subió el 55% de gente que se podía colar cuando decía, por favor, ¿me dejas pasar porque tengo prisa para hacer unas fotocopias? Y lo dejaban. Incluso, por favor, ¿me dejas pasar antes porque tengo que hacer 5 fotocopias? No importa que la justificación sea real o no. El por qué te ayuda a conseguir, porque estás justificando. El no es la palabra que nos da poder a las personas. El sí puede ser de mentira, puede ser de compromiso, pero el no es real. Y tú cuando obligas a una persona a decir no, desbloqueas las defensas que tiene. Así que si quieres empezar una conversación con alguien que esté bloqueado, pregúntale, hazle una pregunta para que te conteste no. ¿Os gusta perder el tiempo? Pues a mí tampoco, así que vamos a hablar de esto rápidamente y vamos a utilizad el no. Esto es un consejo de uno de los negociadores del FBI, Chris Voss, que utilizaba con gente que no era racionalmente para negociar, evidentemente. La palabra imagina es increíble, te proyecta. Imagina que estás en esta situación haciendo esto. Imagina, llevas a la persona hacia donde tú quieres. Utilízala. Con verbos de acción motiva, poder, querer, ir a. No utilices verbos pasivos de tener, deber, tengo que, he de. No, busca verbos de acción que van a ayudar a dinamizar. Involucra. Cuando estés hablando con alguien y para cerrar, dile, estaré encantado de trabajar contigo, de colaborar contigo. Estaré encantado de servirte el producto cuando tú quieras. Futuro cierto, le estás poniendo la semilla en su mente y le estás haciendo imaginarse que lo vas a hacer. Y por último, como último tip, genera confianza. ¿Cómo vamos a generar esa confianza? Esto es un poco el resumen de lo que hemos estado viendo. Con coherencia entre lo que transmites, lo que dices, lo que piensas, lo que sientes, tiene que haber linealidad para que haya coherencia y eso va a generar credibilidad y la credibilidad genera confianza. Desde la pasión, cuenta con pasión las cosas, con esa voz, con esa entonación. Como cuando cuentas una película a un amigo que te ha encantado, no cuentes las cosas como un prospecto médico.
y ten presencia, escucha activa, estate presente, tu mente, tu foco en esa persona. John Bargh, un investigador, hizo un estudio en el que determinó que las bebidas calientes hacían parecer a las personas más cálidas. De hecho, en esos estudios parece ser que cuando estás tomando algo con alguien y hay una bebida humeante, un café, un té, haces parecer a esa persona más cálida, más confiable. Y si es una bebida fría, la haces parecer más alejada, más fría. Así que siguiendo con eso que os he contado al inicio, proponiéndoos que no busquéis excusas, que encontréis oportunidades para aplicarlo, os digo, ¿os tomáis un café conmigo? Muchas gracias.